El tema, ¿cuál es el tema? La Biblia, ¿verdad? Algo tan muy común para nosotros porque la leemos, porque diario tenemos comunión con la palabra de Dios o con Dios a través de la Biblia. Bien, quiero darles una definición para comenzar, una definición del diccionario, ¿verdad? Dice que es... la Biblia es el conjunto de libros sagrados del cristianismo y del judaísmo. También dice que la Biblia judía solo contiene los textos que en la Biblia cristiana forma el Antiguo Testamento, ¿verdad? Así es, esa es la parte para ellos. Bien, también hermanos, bueno, pues vamos a analizar a través de las escrituras cómo es que se comenzó a formar. Yo creo que todos hemos leído y sabemos mucho, pero vale, yo creo, vale mucho que nosotros volvamos a recordar, a leer juntos sobre ese valioso libro, qué importante es, qué valor tiene también y el poder, hermanos, que tiene la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a ir al libro de Éxodo. Y vamos a comenzar a estudiarlo a partir del capítulo 31. Bueno, pero vamos a ver antes del 31, desde el capítulo 25. Desde ahí comienza a desarrollarse, hermanos, este tema de la Biblia. Dice en este pasaje: dice, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere, de su voluntad de corazón tomaréis la ofrenda. Aquí ya comienza a relatar lo que el Señor le había dado a Moisés, hermanos, desde el capítulo 24. Que dice de esta manera, el capítulo 24, versículo 1 y 2, dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Desde aquí, hermanos, comenzamos a ver cómo Dios comienza a darle su palabra a Moisés. Y bueno, en el versículo también, del versículo 3 al 8, dice de esta manera: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie
del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, con vosotros sobre todas estas cosas. Bien, pues hermanos, vemos aquí cómo se fue desarrollando también la comunión con el pueblo, y que hermanos hicieron también, aquí vemos un pacto. No es algo tan sencillo hacer un pacto, es algo importante. También, pues hermanos, a veces nosotros como seres humanos nos olvidamos, dejamos pues sin efecto ese pacto, pero aquí el pueblo o Dios estaba haciendo un pacto con el pueblo, hermanos, y pues a través de la palabra que Él les estaba comenzando a dar, y también de que el pueblo estaba dispuesto a obedecer, ¿verdad? Si podemos pensar en nosotros, también nosotros hemos hecho un pacto con Dios, ¿verdad? Y ojalá que nadie se olvide de ese pacto, que todos procuremos mantenerlo siempre en nuestra memoria, en nuestro corazón, y seamos siempre, gracias, seamos siempre bendecidos por el Señor. También, hermanos, a partir del versículo 19 al 18 dice de esta manera: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera ahí, y te daré tablas de piedras y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí ahora y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés
en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Pues, hermanos, estamos estudiando estos versículos del libro de Éxodo con el propósito de que veamos qué tan importante es la Biblia, qué tan importante es las sagradas escrituras. Todo el tiempo que el Señor le está dando para revelárselo a Moisés, todo lo que Dios está haciendo, hermanos, pues quiere decir, nos demuestra que su palabra es muy importante, ¿verdad? Que esto nos sirva a nosotros también para valorar las sagradas escrituras, para valorar la palabra de Dios, hermanos. No fue dada así sin que el Señor hiciera algo, sin que el Señor pues le dedicara tiempo. Hermanos, no, vemos que primeramente Moisés estuvo 6 días ahí preparándose, esperando a que Dios lo llamara, hermanos. Él no dijo pues tengo que ver al pueblo, sino que él dijo, ahí va a quedar Aarón con ustedes, va a estar Hur también, y cualquiera que tenga alguna necesidad, vayan con ellos, ¿verdad? Para resolverlo, para atenderlo. Él no subió y no tomó estas precauciones, no, sino que pensó en eso. ¿Hay algún problema, alguna necesidad? Ahí está Aarón. Y hermanos, entonces, pues después de los 6 días, pues vemos que todavía Moisés se quedó 40 días más ahí en el monte, hermanos. 40 días. Un mes, ¿verdad? Un mes y 10 días. Bueno, pero todo esto estamos viendo sobre la importancia, sobre el valor que tiene las escrituras, ¿verdad? Y hermanos, nosotros que estamos escuchando pues esta reflexión, estamos leyendo una vez más lo que ya hemos leído, pues la valoremos, la tomemos en cuenta y bueno, actuemos de una manera diferente, con mucho interés en la palabra de Dios. Bien, entonces vemos que Moisés estuvo aquí, hermanos, pues 40 días dice y 40 noches. Y hermanos, entonces, de ahí en adelante, del versículo 25 al versículo 31, Dios habla con él y bueno, se dan muchas cosas en ese lapso de tiempo. Y ahora nos vamos, hermanos, al capítulo 31. Al capítulo 31. Y en el versículo 18 le da, hermanos, las tablas. Dice aquí, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios había escrito todo lo que las tablas contenían. Y hermanos, bueno, pues todo esto sucedió. Esto no es una fábula, no es una leyenda, no es algo que alguien se lo imaginó.
No, hermanos, esto fue una realidad. Por eso es que el pueblo de Israel está también, pues, fundamentado en sus, pues, en sus creencias, en su comportamiento hacia Dios, porque todo esto lo han sabido de que esto fue verdad. No es como tal vez se ha extendido a través del mundo, de que esto puede ser no cierto. No, hermanos, para ellos esto es algo que no se puede negar, ¿sí? Que el Señor Jehová Dios le dio las tablas que Él había preparado y que las había escrito, dice aquí, con el dedo de su mano, ¿verdad? Con el dedo de Dios. Hermanos, qué privilegio es que nosotros también podamos ser parte de la familia de Dios, ¿sí? O si uno quiere decir de parte del pueblo de Dios, pues también somos gente de Dios. Y que pues no andemos errantes o ignorando la verdad de las cosas sobre el universo, sobre todas estas cosas, hermanos, que vemos, que también a través del conocimiento, de las investigaciones que el hombre ha hecho, pues también se habla de ese creador. Así es que, hermanos, bueno, pues vemos entonces aquí que Él le dio esas dos tablas. Y hermanos, pues vamos ahora al capítulo 32. A partir del versículo 1 al 6, dice de esta manera: después de que pasaron esos 40 días, dice aquí, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Hermanos, bueno, pues esto hizo el pueblo que estaba esperando el regreso de Moisés, ¿verdad? Y que les comunicara qué era lo que el Señor les había dicho. Ellos no ignoraban el poder del Dios de ellos. Él los había redimido con mano poderosa del pueblo de Egipto. Aarón fue uno de los protagonistas más importantes con Moisés, porque el Señor le había dicho a Moisés que Aarón iba a ser como su profeta y Moisés como Dios, ¿verdad? Bien, pero hermanos, aquí vemos que no esperaron
que Moisés regresara, sino se desesperaron y le dijeron a Aarón entonces que les hiciera un Dios, para que, pues, dice aquí que le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Bueno, pues esto es algo que nosotros recordamos, hermanos. Es una historia, lo que le pasó al pueblo de Israel, pero que si nosotros no lo valoramos, no decimos, pues esto me sirve a mí también para pensar cómo voy a actuar en este tiempo y cómo voy a actuar yo ahora. Pues, hermanos, pues no nos beneficia, ¿verdad? Si no consideramos que también nosotros en nuestro tiempo y la humanidad también, pues más que ellos, en este tiempo la humanidad anda lejos de Dios, ¿no? A pesar de todo lo que Dios ha hecho para acercarlos o para acercarnos a Él. Y hermanos, pues también en el versículo 7 al 10 dice de esta manera: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Se imaginan, hermanos, o nos podemos imaginar, pues, lo molesto, lo enojado que estaba Dios con este pueblo, que le dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido? Que se habían, pues ya dice aquí, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y hermanos, pues qué lástima, ¿verdad? Que este pueblo que había visto todo, bueno, manifestaciones del poder de Dios, la actuación del Señor para sacarlos de Egipto, y que ahora se habían apartado y estaban haciendo lo que ellos querían. Y hermanos, pues yo creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta este ejemplo para no ser tan débiles, tan frágiles, ¿verdad? Tan olvidadizos, o para pensar que lo que Dios ha hecho por nosotros, como no nos costó, a veces decimos que lo que no le cuesta a uno, no lo valora. De ese, por ejemplo, del sacrificio del Señor Jesús, de venir aquí a esta tierra, de llevar una vida idéntica, igualita a la de un ser humano, y al final, sin tener culpa, ser condenado y sacrificado, y todo por nosotros. Pues ojalá, hermanos, que todos nosotros valoremos ese sacrificio del Señor Jesús. Y también aquí vemos, tanto estaba enojado el Señor, que estaba rompiendo los pactos, estaba rompiendo aquellas pues compromisos que había hecho con Abraham, con Isaac, ¿verdad? Con Jacob, porque le dice aquí el Señor, dice aquí: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Un pueblo que no
le entra la razón, un pueblo que no entiende, un pueblo que no quiere pues sujetarse, que no quiere hacer nada. Y le dice, ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Y iba el Señor a terminar aquel compromiso que había hecho con sus antepasados. Y le dice, y de ti yo haré una nación grande, ¿verdad? Sí, hermanos, entonces, pues nosotros en este tiempo tomemos en cuenta que Dios es Dios, hermanos. Es una persona, pues que tiene todo ese poder, toda esa autoridad, pero es una persona, no es algo que pues no nos tome en cuenta, que no se relacione con el ser humano. Y vemos, hermanos, cómo aquí, pues Moisés hace una oración del versículo 11, ¿verdad? Al 14 dice aquí, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Dice aquí que entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esta intercesión que hizo Moisés, hermanos, sirvió para que Dios, le oyera, lo escuchara y tomara esta decisión de permanecer en las promesas que le había hecho a sus antepasados. Entonces, hermanos, pues aquí también podemos ver de que cuando Dios estaba dando su palabra, su ley, las escrituras, lo que conocemos también como la Santa Biblia, pues no fue algo que no hubo situaciones difíciles. Pero, hermanos, el Señor siguió adelante con ellos. Y entonces, pues, hermanos, también, pues esta Biblia que tenemos no fue algo tan sencillo que el Señor se lo dio y ahora la tenemos sin que pues también este pueblo hubiera pagado un precio, hubiera sufrido por su actitud, por su comportamiento. Porque vemos todo lo que hizo Moisés con ellos, hermanos. Sufrieron también por esa actitud que ellos habían tomado. También a partir del versículo 15 al 19 dice de esta manera, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes,
ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Cuánto fue, hermanos, la ira, el enojo de Moisés? Que a pesar de que cuando él estaba allá con el Señor todavía en la presencia de Dios, arriba en el monte, él intercedió por ellos, él logró que Jehová Dios se arrepintiera del mal que estaba pensando hacerle al pueblo, de destruirlos, de acabarlos y de levantar una descendencia nueva con Moisés. Moisés estaba intercediendo por ellos y estaba pues preocupado, estaba triste, estaba, bueno, hermanos, condoliéndose de ellos, y logró que el Señor se arrepintiera de lo que él quería hacerle al pueblo, destruirlos, ¿verdad? Pero aquí cuando él baja del monte y ve la realidad, hermanos, dice que pues se enoja Moisés, y dice que ardió en ira, hermanos, cuando vio todo lo que estaban haciendo, que estaban danzando para pues esta obra que Aarón había hecho para este becerro, y vio, dice, el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y tanto fue su ira, hermanos, que no respetó, ¿verdad?, aquellas tablas que el Señor, que Jehová Dios le había dado, que él, Dios mismo, las había tallado, que Dios mismo había escrito en esas tablas, y dice que las arrojó y arrojó las tablas de sus manos y las quebró en el pie del monte. Todo esto pasó, hermanos, todo esto sucedió, y a veces pues tal vez nosotros no tomamos en cuenta cómo es que nos fue llegando o cómo se fue escribiendo las escrituras. Dice el versículo 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Así es que también él castigó al pueblo, hermanos, pero rompió las tablas, ¿verdad? Y hermanos, pues vemos todo esto lo que sucedió. Y hermanos, pues vamos al capítulo 33. Después de todo lo que podemos leer para terminar este capítulo 32, en el capítulo 33 vemos que dice aquí: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste. Y bueno, pues todo esto sucedió. Hubo no una pausa, pero bueno, siguió la vida del pueblo y también de Moisés. Hermanos, todo en este capítulo 33, y ya en el capítulo 34, versículo 1 al 4 dice: y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate
ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y hermanos, bueno, aquí ya vemos que ya Moisés, él tuvo que preparar esas tablas que él había roto. Y luego, hermanos, en el versículo 5 al versículo 9 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Hermanos, estamos viendo todo lo que sucedió. No únicamente pues que el Señor le dio nuevamente las tablas y tan sencillamente. No, hermanos, todo lo que Moisés vivió, todo lo que Dios también realizó, el comportamiento de Dios, hermanos, y todo lo que aquí nos dice, es muy importante que nosotros pues nos demos cuenta que este diálogo, esta actitud, esta comunión que Dios tuvo con Moisés y que Dios tuvo con el pueblo de Israel fue algo tan importante. El valor, hermanos, que le dio, todo lo que el Señor hizo por ellos. Y podemos darnos cuenta también que así está haciendo Dios con nosotros. Ahora, como la iglesia del Señor, Dios también nos tiene toda esa paciencia, como el Señor se describe aquí, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, que es fuerte. Nuestro Dios es un Dios fuerte. También dice que es misericordioso. A pesar de todo, que tal vez algunos digan: no, pues es un Dios pues duro, pues que castiga. Hermanos, pues a pesar de todo lo que nosotros pudiéramos decir o que la gente diga, Él sigue siendo un Dios misericordioso, un Dios piadoso, hermanos. Y también dice: tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así es Dios, hermanos. Así es nuestro Dios. Y nosotros estamos para dar testimonio de que así es. No para decir, pues tienes razón, ¿verdad? Cuando alguien tal vez habla y dice que pues que es un Dios malo. Pues no. No, hermanos, es un Dios bueno. Así es que pues todo esto pasó en ese tiempo cuando Moisés pues recibió pues esas tablas, hermanos, y que pues fueron
escritas primeramente por la mano, por el dedo de Dios, y hermanos, y también pues lo que el Señor le dio a Moisés después. Así es que todo eso, hermanos, el Señor hizo. Entonces las escrituras son muy importantes, ¿sí? Son muy importantes, y ojalá que todos nosotros podamos valorarlas en todos los sentidos, porque es la palabra de Dios, pues, que se comenzó a escribir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, para que pues ya vamos terminando, vamos a 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice el apóstol Pablo, le escribiéndole a Timoteo, ¿verdad? A un creyente, no importa que él era un varón, pero también sabemos que las escrituras están escritas para las mujeres, para mujeres y hombres, no únicamente para el varón. Y le escribe de esta manera, le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hermanos, una vez más dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Es el mismo consejo que Dios tiene para nosotros en este momento. Amén. En este día, que nosotros debemos de persistir, cada uno, hermanos, no viendo a los demás, no siguiendo a la multitud. Dice: en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Verdad? Que podemos ver que, bueno, que nosotros nos decidimos a creer, a permanecer en la palabra de Dios. Nadie nos ha, pues, obligado a hacerlo, hermanos. Estamos conscientes de que esto es bueno y que lo necesitamos, y que tenemos y que debemos de seguir adelante. Sabiendo, dice, de quién has aprendido. Yo creo que de los que hemos aprendido, vemos que han sido personas también que han continuado en las cosas de Dios. Personas que no han negado su fe ni el contenido de las Escrituras. Así es que, hermanos, pues no tenemos excusa en un momento que quisiéramos dejar de creer, que quisiéramos hacer a un lado la palabra de Dios. Es imposible. Estamos convencidos de la verdad, de la realidad que tiene y que es la palabra de Dios. Versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermanos, qué importante es de que usted o a todos aquellos, se le bendiga, pues hayan aprendido las escrituras desde la niñez, hermanos. Y para aprender las escrituras de la niñez, no es que el niño se interese, no es que el niño vaya y agarre la Biblia y comience por lo menos a conocerla, ese libro, sino son los papás. Somos los papás los que tenemos que enseñarles las escrituras, instruirlos. Como acá, pues, hermanos, pues vemos que fue su abuela, la mamá de Timoteo, las que le enseñaron las escrituras. Dice
Una vez más el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solamente, hermanos, las escrituras nos pueden dar pues el conocimiento completo de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Las escrituras. No hay otro libro donde podamos aprender de la vida, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en las escrituras. Y vemos que dice que las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué importante es para el ser humano las escrituras, ¿verdad? Que la conozcamos, que nos enteremos de lo que Dios nos manda que nosotros hagamos. También el versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Qué importante, hermanos, es que nosotros conozcamos las escrituras, la Biblia. Vemos todo lo que nos puede dar, que dice, pues que primeramente que es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para que nosotros aprendamos de Dios, para redarguir, ¿verdad? A veces hacemos cosas que no están bien y el ser humano no es redarguido. Nada, ¿verdad? Nada le hace cambiar, pero la palabra de Dios sí nos dice: está mal, eso no debes hacer. Y también dice para corregir, ¿sí? Hacemos cosas a veces que no está bien y decimos no está bien, y la palabra nos corrige y decimos no, ya no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Lo que Dios quiere es algo diferente. Esto es lo que Dios quiere y ya lo hacemos. Y luego para instruir en lo que es justo, para enseñarnos lo que debemos de hacer con respecto a la justicia. Amén. Bueno, pues hermanos, entonces, pues esto quise compartir con ustedes acerca de la Biblia, ¿verdad? El tema, la Biblia, reflexionar conforme a lo que está escrito dentro de ella. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar por esta palabra. Hermanos, doy la bienvenida a mi consuegro Benito. Bienvenido, consuegro, mi consuegra también. Bienvenida, y bueno, ya los conocen también, pero qué bueno que están con nosotros en esta hora. Amén, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te glorificamos en esta hora porque eres bueno y misericordioso. Señor, que tu palabra siga obrando en nosotros para perfeccionarnos, Señor, conforme a tu voluntad y poder seguir adelante, Señor, mientras esperamos con paciencia, con entusiasmo la venida de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que la tenemos, podemos leerla, podemos, Señor, alimentarnos de ella y tú vas a fortalecernos espiritualmente. También te damos gracias por tu Espíritu Santo que ha venido para morar en nuestro corazón, en ese corazón que ha sido comprado, lavado y santificado, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos das fuerzas, ánimo, y tú eres nuestro consejero cada día, Señor. Gracias, Padre, todo te lo pedimos, todo te lo agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar